Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Si tú estás al día de hoy aquí por primera vez, estamos predicando del Sermón del Monte. Esperamos que sea de bendición para ti. Y si tú entraste y te dieron una hojita, ahí vamos a ponernos de pie, ahí en tu boletín viene una guía que vas a seguir. Ahí se van a poner en las pantallas las preguntas. Entonces, nomás para el contexto, nos vamos ahora desde el versículo 1 hasta el 4. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este es el versículo que vamos a predicar el día de hoy. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Pueden tomar asiento. Y lógicamente el propósito del texto está ahí en sus hojitas, donde dice, los hombres que lloran y se lamentan por su pecado serán llamados bienaventurados. Fíjense lo que dice, por la tristeza que sienten al haber ofendido a Dios. No los dejará estancados en su vida pecaminosa, sino los conducirá al arrepentimiento y a la fe en Cristo para recibir como el mayor de sus consuelos, el perdón de todos sus pecados. Había un autor americano, no sé si todavía vive, se me hace que ya murió, ¿no? Charles Dickens decía o dice así, el cielo sabe que no necesitamos avergonzarnos de nuestras lágrimas, porque llueven sobre el polvo segador de la tierra, sobre nuestros corazones duros. Y lo dice esto, yo era mejor después de haber llorado que antes, más triste y a la vez más consciente de mi propia ingratitud y más tierno. La semana antepasada Armando nos llevaba a la realidad que existe el día de hoy en relación con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación y todos los anuncios que se presentan en revistas, en los medios sociales, en la televisión, y casi sin excepción, excepto en casos donde se pide dinero para ayudar a los perros que están abandonados, no sé si han fijado, o cuando se pide para los niños con cáncer, se presentan escenas tristes. Pero de ahí en más, la mayoría de los anuncios nos muestran a personas que están riéndose. No importa si están enfermas, no importa si están enseñando medicinas, no importa qué anden haciendo, las personas se están riendo. Se está de alguna manera u otra mandando siempre el mensaje de que la medicina que tú tomes te va a hacer feliz. Te dicen la lista de todos los efectos secundarios que te van a dar, pero la gente se está riendo. Entonces, constantemente, y nosotros mismos por nuestra naturaleza, queremos buscar placer. Dios nos creó para buscar placer. Lo normal en una persona es que busque cómo estar contenta, cómo estar feliz, cómo estar sana, cómo verse bien. Así nos hizo Dios. Y sin darnos necesariamente cuenta de ello, porque en ocasiones no nos fijamos, dice la palabra que la belleza de Dios que vamos a ver nos va a sobrecoger del entendimiento. Vamos a ver ahí la gloria de Dios manifestarse en su trono, porque Dios nos creó para admirarlo, para deleitarnos con Él, porque Dios es bello, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y en ese deseo de querer nosotros ser felices y estar contentos, hemos encontrado en ocasiones que de la Biblia pareciera que se quitan partes, que a las personas que asisten a una iglesia no se les quieren plantear
porque en la iglesia se tiene que hablar de cosas positivas, donde todo está bien, donde tú eres feliz, donde estás sano y eres próspero, donde Dios no quiere que tú sufras. Y si nos ponemos a ver la palabra con detenimiento, nos vamos a ir topando que hay cosas que son necesarias. Es necesario que nosotros podamos ver la palabra con detenimiento y pensar. Si el Señor Jesucristo empieza su sermón hablando de que bienaventurados los pobres, como veíamos el domingo pasado, donde la reacción del mundo es no, bienaventurados los ricos, porque ellos son felices, no les falta nada, tienen todo, no tienen necesidad de nada, lo cual claramente vimos que no está hablando de una pobreza económica, está hablando de una pobreza espiritual, donde la persona que se acerca a Dios y va a recibir la bendición de la bienaventuranza, dice: Señor, yo vengo a tu presencia sin nada. Yo no tengo absolutamente nada que darte, y déjenme les digo que lo único que podemos traer a la presencia de Dios, aún nuestras lágrimas, están manchadas de pecado. Lo que podemos traer es pecado y necesidad. Eso es lo que podemos traer a la presencia de Dios. Una necesidad de Dios, donde el Señor Jesucristo mismo lo enseña, nos lo dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 5: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer en relación con Él. Podemos hacer muchas cosas, por supuesto, pero a donde voy es al choque cultural de la palabra de Dios, que está encontrado no única o exclusivamente con la gente del mundo, sino con la gente de la iglesia también. Porque te han dicho: tú tienes que ser feliz y tú tienes que reclamar la bendición, le tienes que arrebatar al diablo esto. O sea, palabras que rayan en casi blasfemias. O sea, tú no le puedes arrebatar al diablo nada, y si tú eres un hijo de Dios, Él a ti no te va a arrebatar nada. Nada. Esa es la palabra de Dios, que Él nos ha guardado en el hueco de su mano, y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Lee el capítulo 8 de Romanos y te vas a dar cuenta que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni príncipe, ni principado, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni espada, ni persecución. Nada, ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Principados y potestades son demonios. Y luego venimos a esta parte donde el Señor Jesucristo, que empieza este sermón: bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados 8 veces. Dice: bienaventurados los que lloran. Choca en la mente de muchos que desafortunadamente están mal informados, sea por su propia teología que han formado, de su criterio, o de lo que tal vez hayan escuchado en alguna predicación, en algún mensaje de alguien que habla de la prosperidad y el positivismo, etcétera, etcétera. Y lo que quiero hacer el día de hoy, quiero dividir el sermón en 3 partes. Primero que todo, es la necesidad que tenemos nosotros de llorar. Y yo creo que si aquí no todos, muchos hemos llorado por situaciones bien difíciles, bien duras. Y yo te quiero decir a ti, joven, que me escuchas, que tarde o temprano tú vas a llorar. Tarde o temprano tú vas a llorar. Entonces tenemos una necesidad, y luego quiero ver el contexto donde esto toma lugar, esto de llorar. O sea, porque hay una manera correcta de llorar y hay razones correctas por las cuales llorar. Y por último, lógicamente, el resultado de las lágrimas. Hermanos, las personas que en un momento dado en sus vidas experimentan dolor por alguna situación relacional dentro del cuerpo de Cristo, es porque muy comúnmente lo sufres y lo pasas porque amas. Tienes una manera de amar,
tienes una manera de amar a Dios y tienes una manera de amar a los demás, pero nosotros a través del tiempo en el que hemos estado caminando con el Señor, nos vamos a encontrar con que este llanto es para aquellos que han negado sus vidas, que han tomado su cruz, que han estado dispuestos a entregarle su vida al Señor Jesucristo y reconocerlo como el Salvador de sus vidas, que ahora como Señor y Salvador de sus vidas nos pide a todos que renunciemos a cosas que Él sabe que para nosotros no son nada buenas. O sea, la razón que el Señor nos pide en su palabra que dejemos cosas no es porque quiere que nosotros vivamos tristes, amargados, sin gozo, sin placer. No. Precisamente por lo contrario. Él quiere que nosotros nos deshagamos de cosas que traemos en los corazones para que podamos experimentar la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios en cada uno de nosotros. Y quiero que leamos una parte de la Escritura donde veamos cómo una persona que ha reconocido a Dios, que ha reconocido su palabra, es una persona que a la hora de que la entiende, entonces la toma y da pasos. Y les quiero decir algo en esto de dar pasos, porque si la semana pasada les planteábamos la cuestión de bienaventurados los pobres en espíritu, que es una postura de tu corazón intencional de venirle a decir a Dios: Señor, yo reconozco que todo lo que tengo y todo lo que soy, lo tengo y lo soy, nada más y nada menos que por tu gracia. Es una actitud que tú reconoces a la hora de que ves su palabra donde dice: yo no te voy a pedir nada, todo es mío, todo es mío, todo existe por mí, dice el Señor, por medio de mí y para mí. Es una actitud. Llorar. En esto de llorar, hermanos, sí les quiero nada más hacer un paréntesis pequeño, porque yo creo que aquí a lo mejor hay personas que han deseado llorar y no han podido llorar. Yo te quiero decir lo siguiente: esto es algo que, aunque lo podemos hacer intencionalmente, pudiéramos fingirlo. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y toca nuestro corazón y lo ablanda, como decía Charles Dickens, o sea, cuando las lágrimas riegan el corazón, lo hace sensible, lo hace vulnerable, de tal manera que puede ver entonces con mayor facilidad su corazón, su pecado, nuestro pecado. Quiero que abran sus Biblias, que dejen allí el dedo en el renglón en Mateo 5, pero vamos al libro de Nehemías, donde toma lugar un evento muy trascendental. Y si alguien no tiene Biblia, creo que en la mesa de atrás hay, ya no veo Biblias, pero el capítulo 8 del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, quiero que veamos una parte donde después de haber estado la palabra de Dios de cierto modo oculta por mucho tiempo, llega el momento en el que sale, la sacan, la traen al pueblo. Y vamos a leer del versículo 1. Del versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías. ¿Ya lo tienen? Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, para que tengamos idea, 6 horas estuvo leyendo Esdras la palabra de Dios. 6 horas, y 6 horas estuvo la gente escuchándolo, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender
Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedayas, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Hicieron una plataforma, hagan de cuenta como esos que ponen enseguida los edificios, alta. Dice que todo el pueblo, dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebayas, Jamín, Acub, Sabeti, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley. O sea, andaban entre las personas estos hombres explicándoles lo que estaba diciendo Esdras. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué pasó aquí? Están expuestos a la palabra de Dios. Está Esdras, el escriba, leyendo la palabra de Dios horas. Y la gente, gracias a Dios, que en aquel entonces no había celulares. Amén. Estaban atentos, bien atentos. Y entre la gente andaban estos hombres diciéndole, ¿entiendes lo que está pasando? Cuando los hombres empezaron a escuchar la ley de Moisés, esta gente cayó en cuenta que había estado viviendo contrario a la palabra de Dios. Y empezaron a llorar, a gritos. Eran unos gritos lo que estaba pasando ahí, de cómo la gente se estaba dando cuenta que habían vivido contrario a la palabra de Dios. Esta escena nos debe de nosotros ayudar a reconsiderar cuál es la manera en la que nos acercamos a la palabra de Dios cuando está siendo expuesta en un lugar alto como este. Está alto no porque queremos figurar, sino porque la palabra de Dios tiene el lugar más alto. Tal vez ustedes hayan visto iglesias muy antiguas donde se subían y había una escalerita y de allá arriba se leía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es sobre todos. Entonces la gente, a la hora de que estaba expuesta a la palabra de Dios, la tomó muy en serio y a llorar hasta que llegue el punto en el que lógicamente después de un gran arrepentimiento, estos hombres empiezan a consolar. Así ya no llores, ahora ve y gózate. ¿Qué había pasado? En los corazones de estos hombres y mujeres
había venido un arrepentimiento que les permite no únicamente llorar, sino que ahora se podían gozar. Porque la palabra de Dios claramente nos enseña que el pecado pesa sobre la cabeza del hombre. Dice el salmista, dice, sobre mi cabeza se han agravado mis rebeliones. Los pecados que nosotros cometemos y de los cuales no nos arrepentimos, no los confesamos, poco a poco va a traer sobre nuestra cabeza un peso que nos agobia, que nos quita el gozo y nos quita la claridad de poder entender la palabra de Dios y vivir para Él. Capítulo 2 del libro de Hebreos dice, mirad con diligencia cómo vives, dice, y ver de dónde has caído. Cuida con diligencia lo que has oído, dice, porque vas deslizándote. Nosotros a veces no ponemos atención y nuestra caída espiritual empieza con una cosa bien sencilla. Personas que en algún momento dado por una, y sí lo voy a decir así, por una literal insignificancia, en un momento dado dicen, yo no quiero nada con Dios. Nada con Dios, por cosas insignificantes. Cuando a la luz de la Escritura vemos el sacrificio de Cristo en la cruz, decimos, por una cosa tan insignificante estamos menospreciando el sacrificio de la cruz. Por un disgusto donde algo nos decepcionó de la vida. Hermanos, el avivamiento que todos nosotros debemos de buscar debe ser uno personal, debe ser intencional, de tal forma que le pidamos a Dios que nos ablande nuestro corazón y lo haga sensible a la voluntad de sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer, para que a la hora que pasen esos detallitos insignificantes en la iglesia, y se los he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, en la iglesia nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a decepcionar, hermanos. Tarde o temprano te vas a decepcionar con la gente de la iglesia, o vas a decepcionar a alguien. Es importante, hermanos, que nosotros, a la hora de que busquemos responder a la palabra de Dios, lo hagamos primero que todo volteando a ver cómo está nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo respondiendo a la palabra de Dios que me dice, bienaventurado cuando lloras? Bueno, ¿por qué lloro? Bueno, pues tenemos a hombres a través de la historia que han llorado de manera muy amarga. Tenemos a un rey David que a la hora que escribe el Salmo 51, vemos el dolor del hombre que le pide a Dios, en un momento dado dice, no me quites tu Espíritu Santo. Había este hombre sabido que había pecado contra Dios de una manera terrible. ¿Saben cuánto le tomó más o menos a David arrepentirse de su pecado? 1 año. Después de que manda matar a Urías, que lo manda al frente de la batalla para quedarse con Betsabé, la esposa, 1 año. ¿Y qué tuvo que pasar en la vida de David para que viniera él a un arrepentimiento? Llegó un profeta, el profeta Natán, y le dice, ¿qué te parece, rey, si un hombre tiene una ovejita y llega otro que tiene muchas? Mata a este hombre para quedarse con la ovejita. Y le dice el profeta, pues ese hombre es digno de muerte. Y le dice, pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Viene bajo la convicción del Espíritu Santo, el hombre llora de una manera tremenda. Vemos a hombres en el Antiguo Testamento, lógicamente llorar, como lo hizo Abraham por su esposa Sara, que la lloró 1 año, una razón muy natural para llorar, que por cierto a mí me tocó en la vida escuchar gente que veía el llanto en un creyente porque se le había muerto un familiar como algo no espiritual. Si alguien te llega a decir que no es espiritual, que tú llores por un ser querido, no tiene un conocimiento mínimo de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lloró por su amigo Lázaro.
Lloró por él, lloró porque había muerto. Sabía él que la muerte, como resultado del pecado, había acabado con su vida, pero el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Entonces Él tiene el poder para levantar a los muertos, pero vemos a hombres que han llorado a través de la vida. Lloró Jacob cuando le dijeron los hijos que su hijo José había sido desgarrado tal vez por una fiera, cuando fueron ellos mismos los que lo aventaron a un hoyo, y Jacob tardó muchísimos años llorando la maldad de lo que los hijos habían hecho. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, el Antiguo Testamento no nos anticipó a nosotros la llegada de un rey poderoso que iba a gobernar de manera indiferente a su pueblo. No lo hizo el Antiguo Testamento, sino un rey que lloraría con sus súbditos y que sufriría por ellos. Esto es la cosa más gloriosa, porque les decía hace un momento que si no muchos, o todos, hemos llorado. Hemos llorado, sea por nuestro pecado, por el pecado de alguien más, los pecados que causan mucho dolor a los padres, es el pecado de los hijos. Nosotros hemos pecado contra Dios y hemos hecho llorar a nuestros padres. Yo seguramente soy uno de esos que hizo a su mamá llorar por su pecado, pero dice el capítulo 53 del libro de Isaías así, versículo 3, despreciado, está hablando del Señor Jesucristo, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor Jesucristo, en la profecía que habla el profeta Isaías, nos está diciendo, Jesús va a estar familiarizado con el dolor de una manera bien personal. Dice que estaba experimentado en quebranto, varón de dolores. Aparece el Señor Jesucristo y vemos a este varón de dolores teniendo compasión de todos aquellos que estaban perdidos, que vivían sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque su corazón era un corazón compasivo. Él tenía una empatía, una misericordia, un corazón por las personas. Un corazón que se ha endurecido, tiene posturas muy tristes y desafiantes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque luego podemos caer en una autojusticia, donde yo estoy bien con Dios y yo soy puro y soy santo porque Él me compró. Sí, sí es cierto, nomás que debe haber una congruencia. Acuérdate una cosa, tú y yo, por más teología que sepamos, si nuestro corazón no es un corazón sensible, que se quebranta y que llora, nuestra teología no nos sirve de nada. De nada. El Señor Jesucristo, a la hora de ver a Jerusalén, dice, ¿cuántas veces yo traté de juntarte como la gallina a sus polluelos? O sea, con un dolor, enseñándoles la palabra, la verdad de Dios, como lo hizo con sus discípulos, al grado que uno de ellos le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, a la hora de que lo ve, lo niega 3 veces, como estaba haciendo Cristo enjuiciado, y dice que lloró amargamente porque había negado a su Salvador. Yo no quiero que esto que voy a decir genere un peso en ti, una condenación. Pero tú y yo hemos negado al Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestro silencio,
inclusive tal vez hasta con nuestras palabras. ¿Te ha podido? Aquí vemos un hombre que conoció el amor de Dios encarnado y a la hora de que niega a su Salvador, se suelta llorando amargamente. Hermanos, a nosotros lo único que necesitamos es venir y ver la palabra de Dios, y cuando nos dice benditos, felices, agraciados, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por Dios. Ellos van a ser consolados. Sí, pero ¿por qué lloramos? ¿Cuál es la razón de nuestro llanto? La palabra nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. O sea, a Jesús lo desvisten públicamente, y dice la palabra que Jesús tenía sus ojos puestos en Dios, en el cielo. Dice, y esa fue la razón de que él entonces menospreció, o sea, no que no le importó, claro que le importó, pero no le dio un peso tan fuerte a la vergüenza a la que estaba él siendo expuesto, porque había un galardón en el cielo del cual habría de disfrutar por toda la eternidad. Y creo que ahí es donde nosotros perdemos la visión, la perspectiva. Sufrimos aquí y reaccionamos aquí porque se nos olvida que tenemos un galardón en el cielo, y que si tú has llorado por las cosas del Señor, tú debes de tener la plena certidumbre en tu corazón de que vas a ser consolado por Dios. Tú debes de tener esa mente de tal forma que a la hora de que tú pasas por una tribulación y lloras, la pases con esperanza, la pases con fe. Ahora, ¿qué es esto que nos hace llorar? ¿Qué es lo que nos debe hacer llorar por principio de cuentas? Y siguiendo esta misma línea, el contexto, la segunda parte de esta predicación, vamos a Lucas al capítulo 7. Lucas al capítulo 7, y vamos a ver del 36 al 45, donde dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. ¿Se acuerdan? Fariseo, intérpretes de la ley, gente que sabía mucho de las cosas de Dios. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, fíjense lo que dice, que era pecadora. O sea, esto era conocido a toda la gente. Podía haber sido una prostituta tal vez, pero independientemente de lo que haya sido, toda la gente sabía que esta mujer era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Dice la palabra de Dios que la gloria de la mujer es su pelo. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, fíjense nomás, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más
Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Tenemos dos pecadores, uno que se cree bueno y justo, y la otra persona está a los pies de Cristo llorando. Los dos eran pecadores. Y Jesús le hace una pregunta que creo que a nosotros nos debe de penetrar el corazón. Le dice, este debía 500 denarios y el otro 50. Dice, a los dos se les perdona la deuda. ¿Cuál va a amar más? Dice, pues al que se le perdona mucho. Le dijo, bien has dicho. Cuando nosotros sentimos que somos muy buenos o no somos tan malos, para verlo de otra manera, pudiéramos en un momento dado llegar hasta pensar que le estamos haciendo un favor a Dios por ser cristianos. Y pues no necesariamente vas a amar con pasión a tu Señor, porque tú eres bueno. Pero cuando tú, bajo la convicción, y esto por eso les decía en un principio, esto es necesario que lo hagamos bajo primero que todo, la óptica divina, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que Él viene a convencernos de justicia, de pecado, de verdad, que digamos, Espíritu Santo, yo te suplico que por favor me permitas darme cuenta de lo que traigo en el corazón. En humildad. O sea, tómate un tiempo, a solas con Dios, y decirle, Señor, yo vengo el día de hoy porque yo te quiero pedir que me muestres lo que hay en mi corazón. Yo te voy a decir una cosa. Si tú lo haces de una manera genuina, intencional, con el propósito de ver tu corazón delante de Dios, y el Espíritu Santo en el momento en el que te abra tus ojos y te des cuenta de que tú a lo mejor traes una serie de resentimientos y de corajes y deseos de venganza, deseos a lo mejor hasta de tu propia muerte o la muerte de alguien más, de ira, de una serie de memorias que has acumulado en tu corazón, de las ofensas que han hecho en contra tuya y ninguna de ellas las has confesado, y el Espíritu Santo viene y te revela todo lo que traes, vas a llorar. Vas a estar quebrantado en la presencia de Dios. Y una vez que eso toma lugar en el corazón, hermanos, después del llanto, viene el confort del Espíritu de Dios, de tal manera que ahora lo vamos a amar como ella. Con reverencia, con humildad, con gratitud, con lágrimas, porque ha tenido misericordia de nosotros. Y la cosa más impresionante de todo es que la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando una persona está consciente, cuando estamos conscientes de nuestro pecado, por eso les insisto tanto en que se aprendan 2 Corintios 13:14, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, nosotros necesitamos hablar con el Espíritu Santo para que nos enseñe lo que traemos aquí. Él es Dios que está aquí con nosotros. Jesús dijo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, es necesario que yo me vaya para que les mande otro consolador. ¿Consolador? ¿De qué y para qué? Consolador de tu corazón, para que cuando llores lo conozcas. Que experimentemos la presencia viva del Espíritu Santo de una manera personal. Ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice esto, de cierto os digo, fíjense, esas son palabras textuales de Jesús, versículo 20 del capítulo 16, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Está hablando los discípulos. Y en cambio el mundo se alegrará. O sea, a la hora que mataron al Señor Jesucristo, dijeron, ya nos acabamos con este loco fanático que se decía Dios. Jesús les dice,
ustedes van a llorar y van a lamentarse en sus corazones. Pero aunque vosotros estéis tristes, les dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este es Jesús. Y lo mismo sucede el día de hoy, que en ocasiones con las cosas que el mundo se alegra por las cosas que nosotros no hacemos, se burlan de nosotros por las cosas que hacemos, en cuestiones de nuestra vida con el Señor, el mundo se burla y se ríe. Y yo sé que en una persona que genuinamente le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hay tristeza. Dice Jesús, mira, si tú tienes tristeza el día de hoy, tu tristeza se va a convertir en risa. Tú te vas a gozar por toda la eternidad. ¿No es esto una cosa gloriosa que a la hora de que nosotros vemos estas cosas a la luz de la palabra, digamos, oye, mi sufrimiento y mi tristeza tiene un propósito en el que Dios me habrá de consolar un día, me habrá de dar el privilegio de entonces poder reír de un gozo divino por toda la eternidad? Los discípulos lloraron la muerte del Señor Jesucristo. La persecución, hermanos, déjenme les digo algo. La persecución de los cristianos en los primeros 3 siglos, después de que murió el Señor Jesucristo y ascendió, fue horrible. Fue una cosa espantosa. Y no tengo el tiempo ahorita para decirles, pero a la hora que los creyentes reconocían a Jesús como el Señor, estaban dejando de reconocer al César como este representante divino. Perdían casas, perdían familias, perdían negocios y en muchos casos perdieron sus vidas. Pero Jesús, en su misericordia, les dijo, esto va a pasar, los van a perseguir y va a pasar esto, yo estoy con ustedes. Los discípulos llorarían la muerte de Cristo, ¿saben por qué? Porque lo amaban. Pero el mundo se alegraría al ver al Hijo de Dios morir en la cruz. En la actualidad, algunos se alegran al ver a Cristo obrando en sus corazones, mas otros se alegran de la ausencia de Jesús en sus vidas. ¿Saben por qué? Porque se la pasan muy suave sin Dios. O han hecho a Dios a su manera, en el que gente que vive una vida muy perversa, se dicen hasta cristianos. Y nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver. Disfrutan de su pecado. Y aquí la pregunta es, ¿a nosotros qué cosas nos causan alegría? ¿Y qué cosas nos dan tristeza? ¿Nos da tristeza a nosotros ofender a Dios? Nos puede. Estamos como el sapo o la rana que la ponen en el sartén y que se va acostumbrando. De tal manera que el corazón se hace insensible, se hace indiferente a nuestro Señor que nos está viendo y que nos ama. Pero la palabra de Dios nos da remedios, nos da vacunas. A ver, vamos a ponerte una vacuna para que no te pase esta situación. Las vacunas son medios preventivos. Dice el capítulo 5 de Santiago, y les voy a pedir que abran sus Biblias por favor ahí, porque creo que a la hora de que nosotros ponemos nuestras prioridades en orden, cuando tenemos principios bíblicos, debemos de buscar cómo venimos a la palabra y cómo nos ubicamos en la presencia de Dios. Capítulo 5 de Santiago, los versículos, acuérdense esto es palabra de Dios. Está Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, vamos ahora ricos, o sea, un siglo de exclamación ahí, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros
y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Dice que el que no se arrepiente está guardando ira para el día de la ira. El último versículo del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice que la ira de Dios está sobre aquel que no se arrepiente. Eso es lo que estás acumulando. Y aquí les dice Dios a todos aquellos que se creen independientes de Dios. Dice, llora, pero no se detiene ahí. Dice, aúlla como un animal. Aúlla. Lamentate porque crees que tú sin Dios puedes vivir, que tú no necesitas a Dios en tu vida. La medicina para la arrogancia es el llanto. Es el llanto. Decía el autor del libro de La Cruz de Cristo, John Stott, la verdad es que hay tal cosas como las lágrimas cristianas, dice él, y muy pocos las lloramos. Muy pocos las lloramos. Ahora, cuando nosotros por el Espíritu Santo de Dios venimos ante una convicción de nuestro pecado, yo quiero que tengas una esperanza más. Una esperanza por parte de Dios, donde en la segunda carta de Corintios, el capítulo 7 al 9, 7, 9 y 10, perdón, segunda de Corintios 7, 9 y 10, vean lo que el apóstol le escribe a los corintios. Les dice, segunda de Corintios 7, 9, dice, ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido entristecidos, había habido una tristeza entre ellos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Cuando una persona está entristecida por su pecado, lo que hace es que se arrepiente. Dice, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida, fíjense nomás la gloria de Dios, para que ninguna pérdida parecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí le agarraste ahí? Cuando tú y yo por el Espíritu Santo venimos bajo la convicción de algo que nos causa una tristeza, esa tristeza nos debe llevar a decirle a Dios, Padre, yo vengo a confesarte este pecado, te pido que me perdones, me arrepiento de haber pecado contra ti. O si alguien pecó contra ti, venir y decirle, Padre, yo perdono a fulano por lo que me dijo, por lo que me hizo, por lo que no me hizo, yo lo perdono y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Así como tú me perdonas a mí mis ofensas, Señor, yo los perdono a ellos. Pero la tristeza del mundo, cuando tú lloras porque no te pudiste comprar los zapatos o el carro o no pudiste ir al viaje o algo te pasó mala onda y estás llorando de tristeza, lo único que hace es que te causa más daño al corazón. La tristeza del mundo te produce muerte. Te entristeces y no llegas a ninguna parte. Pero la tristeza que viene a tu corazón por causa de estar consciente de que tú has ofendido a Dios, te lleva a decirle, Padre, yo vengo a confesarte este pecado, yo te pido que me perdones, me arrepiento de haber pecado contra ti y en el nombre de Jesús, en este momento, yo recibo tu perdón. Ahora, si a la hora que pides perdón una y otra vez sobre el mismo pecado, yo te quiero pedir que hagas una cosa, que le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero pedir que traigas a mi corazón un sincero y genuino arrepentimiento. Hay una parte en el libro de Timoteo, ahorita no recuerdo la cita, donde dice, para que escapen del lazo del diablo al que están cautivos, dice así, por si quizá Dios les permita que se arrepientan. ¿Cómo? A ver, espérate. O sea, hay personas que están cautivas al lazo del diablo y están peque, sí. Dice Pablo, dice Timoteo, bueno, quizá Dios les permita que se arrepientan. O sea, quiere decir entonces que aún mi arrepentimiento lo provoca Dios en mi corazón. Claro que sí. Claro que sí.
capítulo 2 del libro de Filipenses, dice que Dios pone, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dile, Señor, yo no tengo este querer, Señor, ayúdame. O sea, ya llega el momento en el que nos podemos habituar a pecar y no nos duele en lo más mínimo. Sabemos que estamos intencionalmente pecando contra Dios y lo podemos seguir haciendo y haciendo y haciendo. Dile, Señor, yo te suplico que por favor me ayudes a arrepentirme de este pecado. Y si es necesario llegar al punto de las lágrimas por reconocer la ofensa que estoy pecando contra Dios, llega a ese punto. Que tus lágrimas, que nuestras lágrimas rieguen ese corazón que va ablandándolo y que va creando un amor, no únicamente hacia Dios, sino hacia los hermanos también cuando los vemos que batallan y que pecan. El apóstol Pablo, antes de despedirse de los hermanos con los que estuvo algún tiempo, dice, por tanto, velad, les decía él, a los hermanos de la iglesia, acordándoos que por 3 años, día y noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Yo cuando leí este versículo dije, Señor, yo necesito esto. Yo necesito, Dios, que a mi corazón le pese ver a mis hermanos. Digo, me pesa, me puede, por supuesto, pero a ese punto. Que me lleve a las lágrimas ver a mis hermanos que sufren y que padecen, pero no nomás a mí porque soy uno de los pastores aquí. Creo que esto es del cuerpo de Cristo, hermano. Dice que cuando un miembro sufre, ¿qué dice? Todos los demás sufren. Cuando uno se alegra, todos los demás nos alegramos. Así como se puede uno habituar a sufrir con los hermanos, se puede uno habituar a gozarse con los hermanos. Cuando les escribe a los corintios, después de que habían corrido a un joven de la iglesia por fornicario, este joven se arrepiente y vuelve a la iglesia, es restaurado y dice, por la mucha tribulación, en la segunda carta de Corintios, y angustia del corazón os escribí. O sea, Pablo supo que este joven había vuelto a la iglesia, dice, os escribí con muchas lágrimas. Dice, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. O sea, le dice Corintios, este hombre se arrepintió, recíbanlo otra vez en la congregación, pero se los dijo llorando. Dice, para que no haya tristeza sobre tristeza. Que nuestro corazón, hermanos, se quebrante con las cosas que a Dios le quebrantan su corazón. Yo creo que esto es una necesidad que todos tenemos. Porque no es nomás el que lloremos, el que nos quebrantemos, sino que sepamos que dice el Señor, bienaventurado cuando lloras, porque yo te voy a consolar. Y ahí es precisamente esta última parte, el resultado de nuestro llorar. La palabra de Dios es muy específica y si algo quiere que quede bien claro, es que los que lloran van a ser consolados solamente ellos. Solamente ellos. Este consuelo de Dios viene a aquellos cuyo corazón ha sido expuesto delante de Él. Y dice el Señor, van a ser consolados. Y no sé, no vi en qué tiempo está el verbo serán consolados, pero independientemente serán consolados hoy y van a ser consolados allá también. Ni una sola lágrima que haya salido de tus ojos va a tocar el suelo. De todas y cada una de ellas, yo te quiero decir, el Señor tiene compasión. Por eso dijo, vengan a mí,
todos los que estén cansados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. O sea, es el Señor Jesucristo, su presencia, la que te quiere consolar. ¿Cuántas veces has llorado solo? Si tú has llorado solo, has verdaderamente llorado con un profundo dolor. O sea, no cabe la menor duda. Si tú has llorado a solas, es porque te ha calado hasta lo profundo. ¿Cierto? Dios quiere consolarte. Dios quiere que sepas que a Él le interesas sobremanera. Y saben, la cosa gloriosa es que vemos en la Escritura que no nomás en el Sermón del Monte, hay otra parte donde está el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 20. Está, el Señor Jesucristo dice que estaba en una parte plana. O sea, aquí en el Sermón del Monte es un monte, subió. Pero en esta parte del Evangelio de Lucas está Jesús hablándole a los discípulos y les dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Les dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y luego les dice así, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Vas a reír? Va a llegar ese momento en el que por la gracia de Dios vas a gozarte, como dice la palabra de Dios, con un gozo inefable. Un gozo que no puedes describir, no lo puedes explicar, pero que es el gozo de Dios como resultado de tu haberte quebrantado en la presencia de Dios. Hermanos, el capítulo 3 del libro de Eclesiastés dice que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de recoger piedras y tiempo de aventárselas. No dice así. Se quedan así como que, ay, te voy a agarrar una piedra. Este es mi tiempo, Señor. No. Hay tiempo para todo, hermanos. Pero es necesario que vengamos a la verdad de la palabra de Dios y tomemos esto muy en cuenta, de tal manera que por principio de cuentas nos traiga un consuelo, nos traiga una esperanza, el que sepamos que si hemos llorado por ofender a alguien, por ofender a Dios, porque alguien nos ha ofendido con su pecado. El capítulo 6 del libro de Gálatas dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, dice así, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y lo dice esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si tú ves a tu hermano pecar, dice, tú que eres espiritual, restáurale con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y yo asumo tal vez que si eres tentado y pecas, llegas a tener compasión de esa persona porque sabes lo que se siente. Pero una persona que no ha pasado por ese tipo de plan de Dios es indiferente. Es indiferente. Nosotros respondemos al Espíritu Santo de Dios. Dice Santiago 4, les voy a leer de Santiago 4, de una manera tan sencilla, tan alcanzable a todos y cada uno de los que estamos aquí, que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, esos que sí, siempre sí voy, no voy, me acerco, no me acerco. Purificad vuestros corazones y no es opción que tú te quebrantes, dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si alguno dice que no es pecador, dice que es un mentiroso. Si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Ahora hemos oído de iglesias donde niegan la existencia del pecado en el ser humano, porque como Cristo ya los redimió, ya están libres de pecar. Y la primera carta de Juan dice, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Entonces, curiosamente, en iglesias se oyen mensajes tan encontrados que lo que más me puede es que la gente le crea al predicador en vez de creerle la palabra de Dios. Afligíos y lamentaos y llorad. Sé que no nos gusta, sé que no es necesariamente parte de nuestra cultura, de nuestro cristianismo. No, espérate. Las bienaventuranzas
no son opcionales, hermanos. No es, ¿sabes que yo voy a ser bienaventurado porque soy pobre? O no, ¿sabes que yo soy bienaventurado porque lloro? O bienaventurado porque tengo hambre y sed de justicia. No, espérate. Es una y son todas, o no es ninguna. ¿Sabes? ¿Las tienes todas o no tienes ninguna? Porque si tú eres pobre, tú vas a llorar. Nos vamos a ir de una en una, viendo cómo todas y cada una de ellas deben de formar el corazón de cada uno de nosotros. Quiero cerrar con una cita de Apocalipsis, en donde a estos que vienen y se acercan, si tú estás lejos de Dios, si tú a la hora que digas, tú sabes que yo soy bien pecador, te felicito que de tu boca salgan esas palabras. Si tú eres una persona que está aquí y dices, yo soy una persona pecadora, yo he ofendido a Dios de entradita, con mi desobediencia a su palabra, ya con esa tienes. No se diga rebelión, pecado de todos los tipos, pero dice, acercaos pecadores. Gracias Dios que la invitación viene del cielo, por lo tanto vamos a responder a ella en obediencia, rápido, yo quiero Señor. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué foto tan gloriosa el saber, o sea, hermanos, yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Que Dios mismo vaya a limpiar nuestros ojos de nuestras lágrimas. No lo puedo entender. No me lo puedo ni imaginar. Pero si esta es la palabra de Dios, sí lo es. Entonces, si he de llorar por mi pecado o por los pecados de alguien más, lo voy a hacer con la esperanza de que esto un día va a tomar lugar en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, no tomemos la palabra de Dios como opcional. Tomémosla como lo que es y que traiga el Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones la convicción de la necesidad que tenemos de llorar. Vamos a inclinar nuestros rostros y si al final alguien necesita oración puede pasar aquí al frente. Vamos a pedir a Dios que nos ayude con esto y que podamos ser de esos bienaventurados. Padre, te damos la gloria y la honra el día de hoy, porque por tu hermosa palabra podemos ver, Señor, que es bueno llorar, que es bueno saber que podemos ser consolados porque tú estás interesado en que seamos consolados por ti, Dios, y que las lágrimas de nuestros ojos sean limpiadas por tu preciosa y santa mano, Dios. Queremos pedirte como individuos y como congregación que nos des un corazón sensible, un corazón que esté regado con lágrimas, un corazón que luego dé fruto de vida eterna y que por medio de ese fruto podamos exaltar tu nombre, pues tu palabra dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto. Padre, gracias por las lágrimas que hemos derramado. Gracias por las que estamos derramando el día de hoy y por las que habremos de derramar. Gracias te damos también, Señor, por las personas con las que hemos llorado y que nos han escuchado y que han llorado con nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a tener siempre una perspectiva bien clara de que tú quieres que seamos bienaventurados, porque seremos consolados por ti. Padre, aún en este momento recibimos de tu consolación, de tu consuelo. Recibimos, Señor,
tu amor incomprensible, puesto que estás perfectamente familiarizado con el dolor y con el quebranto. Te pedimos por las personas que están aquí el día de hoy, en una situación en la que su dolor al día de hoy no tenga necesariamente una respuesta, que los visites, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona así, dile, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque estás conmigo, interesado por mí. Y te doy gracias que me has hecho saber que yo soy una persona bienaventurada a pesar de mis lágrimas. Te alabamos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y todo el honor por siempre y para siempre. Amén.